Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 106:1. Vamos a alabar a nuestro Dios entonando el himno número 1, Loores dad a Cristo el Rey. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor, porque nos permites reunirnos de esta manera, Señor. Tu iglesia Bautista Israel, bendícenos, Señor, bendice a cada familia y en esta mañana agrádate de los cantos y danos, Señor, tu palabra para bendición de nuestra vida, para gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Nos da mucho gusto saludarles a nombre de la Iglesia Bautista Israel. Les saludo con mucho gusto y quiero decirles que nos agrada mucho que nos siga a través de estos medios y saber que usted está siendo alimentado con la palabra de Dios. Y no solo alimentado, sino que se está uniendo en espíritu, en los cantos, y cada hogar es una bendición para las personas que están ahí cercanos a ustedes. Sean todos bienvenidos. Una de las maneras en que Dios trabaja en nosotros es que Él nos moldea.
y Él nos moldea a través de las circunstancias, a través de las órdenes que Él nos da, a través de sus propósitos, y es la manera en que trabaja con cada uno de nosotros. La idea es ser dóciles ante ese trabajo que Dios hace como el alfarero divino. Y este himno, el himno 90, nos habla de esa disposición de estar conforme con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos a entonar himno 90, haz lo que quieras de mí, Señor. Las actividades que tenemos para esta semana que hoy comenzamos. Hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos nuestro culto de meditación. El día de mañana, la Unión Femenil se reúne a las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde también tenemos nuestro culto de oración. El jueves a las 7 de la tarde tenemos la unión de varones. El sábado 7:30 tenemos la reunión de la unión de jóvenes. Y el domingo los departamentos a las 5 de la tarde, la Sociedad Auxiliar de Niñas, los embajadores del Rey y los rayitos de sol. La escuela dominical a las 10 de la mañana empieza la clase de adultos, a las 10:15 la clase de los jóvenes y a las 11:05 la clase de los niños. Nuestros cultos a las 12 del mediodía y 6 de la tarde. Estaremos contentos con que usted nos acompañe en estas actividades. Vamos a tener una palabra de oración.
por aquellos que están enfermos. Padre bendito, gracias Señor te damos por todas las bendiciones que has derramado en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque levantas a tu pueblo de la enfermedad, Señor. Gracias porque tus promesas son verdaderas y son fieles, Señor. Te pedimos que tú seas con todos aquellos que están enfermos, Señor. Tú los conoces y tú sabes cuál es su condición, Señor. Te pedimos que tú, con tu mano poderosa, los sanes, Señor, y que sea tu nombre glorificado en la salud de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice Pablo en 2 Corintios 9:7. Gracias al Señor que podemos adorarle en este acto siguiente, que es la ofrenda. Y muchas gracias por la mayordomía que están mostrando ustedes, por la buena mayordomía, por la respuesta a su iglesia, y les damos un reconocimiento por esa fidelidad que tienen al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas. El Señor nos llama a una vida de obediencia. Él tiene grandes y maravillosas bendiciones para nuestra vida, tiene grandes propósitos, pero Él demanda obediencia. Y el himno 93 nos enfatiza ese camino por el que debe andar el cristiano. Para andar con Jesús, o cuando andemos con Dios, himno 93, vamos a entonar este himno.
Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3, Jonás 3. Es todo el capítulo, son 10 versículos. Jonás 3, vamos a hacer esta lectura. Dice ahí: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y un himno más nos va a preparar para el mensaje de esta mañana, el himno número 270, promesas oí de mi buen Señor. Salvador.
Vamos a las Escrituras en Jonás 3. Dice el versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana porque podemos meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Gracias por las oportunidades que nos das, por las oportunidades que le has dado generación tras generación a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu gran amor, tu propósito, Señor, y todo lo que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Dios de las oportunidades es el título del mensaje de esta mañana, el Dios de las oportunidades. Sin duda, cada uno de nosotros hemos experimentado a través de nuestra vida las oportunidades que Dios da. A mí me ha dado muchas oportunidades, incluso a pesar de errores que cometemos, el Señor nos da oportunidades vez tras vez. Grandes bendiciones hay en las oportunidades, en la restauración que el Señor nos da en Cristo Jesús. El gozo de tener una nueva oportunidad a partir de cero es maravilloso. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es una oportunidad para vivir, para servir al Señor, donde las cuentas quedan canceladas. ¿Quién da oportunidades en este mundo egoísta? Hay un dicho común que dice, la oportunidad la pintan calva. Es difícil, la gente se aboraza por las oportunidades, es difícil. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es el Dios de las oportunidades. Y lo podemos ver en la vida de Jonás, este profeta que realmente no se dice nada de su mensaje en la profecía de Jonás, sino nos habla más de la actitud de Jonás en cuanto al mandato de Dios. Este hombre había sido llamado para llevar un mensaje a la ciudad de Nínive y él hizo todo lo contrario. Le dijo: ve a Nínive, y él se fue rumbo a Tarsis, a otro lado. Él quería alejarse de Dios, quería desentenderse de ese llamado de Dios, de ese propósito. Pero Jonás experimentó las oportunidades de Dios, incluso cuando él estaba a punto de perder la vida y cuando fue lanzado al mar, que se levanta una gran tempestad. Usted recuerda la historia, y Dios preparó un pez para que lo tragara, y adentro de ese pez él hace una oración maravillosa, y el pez lo vomita, dice la Escritura, y lo salva. Y dejó a Jonás en tierra. Él recibió oportunidades en su vida. Y a pesar de las situaciones que vivió, Jonás era duro para entender. A pesar de haber estado a punto de morir, seguía duro en cuanto al mandato del Señor. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y así como Jonás falló, nosotros hemos fallado muchas veces. Y Dios quiere presentarse ahora delante de ti para darnos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, porque Él es el Dios de las oportunidades. Y cuando Él nos da la oportunidad, esto es maravilloso, maravilloso, hermanos. Y les voy a compartir tres bendiciones que nosotros podemos encontrar en el Dios de las oportunidades, y que cuando aprovechamos esa oportunidad vamos a contemplar toda la belleza de Dios en esas oportunidades. En primer lugar, las oportunidades. El Dios de las oportunidades nos da la oportunidad de un nuevo comienzo,
Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Así es Dios. Hemos leído el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Un nuevo comienzo a partir de la obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere que comencemos, pero a partir de un punto que es la obediencia. Levántate y ve a Nínive. Pero dice ahí en nuestro texto, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y eso nos muestra el sorprendente amor de Dios ante su hijo rebelde. Porque Jonás hizo todo lo contrario. Él se iba a ir al lado occidental, a Finisterre. En España se cree que era lo último que se conocía. Entonces cuando zarpaba un barco hacia allá, tardaba aproximadamente 3 años en regresar. Y él quería irse lo más lejos posible. Él no quería llevar un mensaje a Nínive. Los asirios eran enemigos de Israel. Y Jonás dice, yo a ellos no les voy a llevar el mensaje del Señor. Ellos no. Pero el Señor nos da la oportunidad a partir de la obediencia. Esa es una nueva oportunidad. Y si queremos un nuevo comienzo, lo podemos tener a partir de la obediencia. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Jonás, habiendo hecho todo lo que estaba a su alcance para resistir el primer llamado de Dios, después se arrepiente y el Señor lo llama de nuevo. Y Dios no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero Él lo hace por misericordia y por gracia. Y escucha la oración dentro del pez que está en el capítulo 2, o la oración de Jonás, y le da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Qué bendición, un nuevo comienzo. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, me gustaba hacer casi perfectas las tareas que me encargaba mi maestro. Pero me frustraba mucho porque arrancaba muchas hojas y no me gustaba. Pero cada vez que empezaba una nueva hoja yo sentía algo bonito. Ya no estaban los borronazos ni nada de eso. Pero el mandato es el mismo. Un nuevo comienzo a partir de la obediencia. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Es el mismo mensaje, el mismo mandato. Si vemos en Jonás 1, dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios quiere obediencia. Dios no va a cambiar sus mandatos en nuestra vida. Dios no se va a acomodar a lo que nosotros queramos. El mandato siempre va a ser el mismo. Y Él nos quiere dar oportunidades, pero a partir de la obediencia. La misión es la misma, llevar el mensaje de Dios. Proclama el mensaje que yo te diré. Casi palabra por palabra es lo mismo que le dijo en el mandato en Jonás 1. Entonces nos da la oportunidad de un nuevo comienzo a partir de la obediencia, pero también nos da la oportunidad de un nuevo comienzo a partir de sentir el amor de Dios. No solo el amor de Dios, recibiéndolo el profeta mismo, él como receptor primario del amor de Dios, sino al darle otra oportunidad de vida, otra oportunidad de servicio, sino la oportunidad de comprender el gran amor de Dios por toda la humanidad. Los asirios eran tremendos, eran personas tremendamente malas. En la guerra eran despiadados y crueles. No voy a hacer una apología de Jonás, pero era llevarles el mensaje a lo más terrible que había de las personas, a los más sanguinarios, a los más crueles. Sentir el amor de Dios.
El nuevo comienzo a partir de la obediencia, pero a partir de sentir ese amor de Dios, y Dios lo manda primero en la propia persona de Jonás, salvándole la vida. Y luego queriendo que Jonás comprenda ese mensaje del gran amor de Dios por toda la humanidad. Ante ese sentimiento nacionalista de Jonás, esta área de Nínive era una de las áreas metropolitanas más importantes de Asiria, con una circunferencia de alrededor de 5 kilómetros, de manera que dice que se tardaba mucho, ¿no? Y Dios quiere salvar a las naciones. Esa gran nación esa gran ciudad tenía que caminarla Jonás para proclamar el amor de Dios. Un nuevo comienzo, a partir de la obediencia, a partir de sentir ese amor de Dios, pero la obediencia requiere un gran esfuerzo de sus siervos, un gran esfuerzo, porque predicarle a una nación enemiga, y el mandato es igual para nosotros. Quizá presentarle el evangelio a alguien que no te cae muy bien, a alguien que te ha tratado mal. Y Jonás iba a esa enorme ciudad, un trabajo serio, una ciudad grandísima con un mensaje poderoso, un mensaje tremendo, un mensaje de juicio, una misión muy complicada. Pero el Dios de las oportunidades nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y no solo eso, en segundo lugar, hermanos, nos da la oportunidad de contemplar los milagros de Dios. Cuando tenemos un nuevo comienzo en Cristo, un nuevo comienzo en el Señor, podemos contemplar los milagros de Dios. Versículos 5 al 8. En esta ciudad pagana, una ciudad terriblemente pagana, en el 4 comenzó a entrar por la ciudad Jonás y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de Dios, al menor de ellos. Amados, los ninivitas, esa nación pagana, creyeron a Dios. Ese era un milagro que Jonás pudo contemplar. Un milagro que nosotros podemos contemplar a las personas que llevamos el evangelio. El cambio que Dios hace en ellos. Un cambio a pesar de Jonás. Un cambio a pesar de nosotros. Con ese mensaje escalofriante: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y creyeron. Y Jonás pudo contemplar el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Debemos de llevarla. Debemos de predicarla así, tal y como es, sin cambiarle nada. Y es poderosa. Dice que llegó, versículo 6, la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey mismo, los reyes son arrogantes, se creen poderosos, pues este rey se arrepintió. Y toda la ciudad se arrepintió de su mal camino y proclamaron ayuno. Una gran ciudad entregada a Dios, para la gloria de Dios, que por cierto los veremos en el cielo algún día. Se arrepintieron, proclamaron ayuno. Y Jonás pudo contemplar el cambio en esta gran ciudad. Versículo
8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Eso nos habla qué tipo de sociedad era. Era una sociedad podrida, Nínive, y necesitaban el mensaje de Dios, así como necesita nuestra sociedad el mensaje de salvación. Y él pudo contemplar ese cambio en la ciudad. Terminó con una vida llena de pecado, con una cloaca. Le puso fin a una condenación segura a la que iban los ninivitas. Nos permite a nosotros y a Jonás en su momento ver la fe, la esperanza, el poder de la palabra de Dios, el cambio que puede dar en una vida que no conoce a Dios y que conoce a Dios a través de Jesucristo y empieza a sentir propósito en su vida, empieza a tener vida y a crecer como una planta hermosa. Eso es contemplar los milagros de Dios. No solo el Señor nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, por eso es el Dios de las oportunidades, sino nos da la oportunidad de contemplar los milagros de Dios como lo hizo con Jonás. Pero en tercer lugar, nos da la oportunidad de contemplar la misericordia de Dios. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La misericordia de Dios en Jonás, la misericordia de Dios en ese pueblo. En la vida de Jonás, ver la misericordia, pasar la miseria de Jonás por el corazón de Dios y darle una nueva oportunidad para contemplar sus milagros y contemplar y vivir la misericordia de Dios. Y Dios cumplió su propósito en él. Por eso dice el himno, ¿no? Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, pero me llamas para un propósito. No te salva de oquis, nos salva para un propósito, y eso es misericordia. Eso es misericordia. El amor de Dios al rescatarnos de nuestras condiciones, de nuestra pecaminosidad. Dice el Salmo 40, escuche a David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quién no va a temer a un Dios que cambia la naturaleza de una persona completamente y lo hace de árbol malo, lo hace un árbol bueno que da fruto? Jonás vivió la misericordia de Dios en su propia vida, la contempló, pero también pudo contemplar la misericordia de Dios sobre esa gran ciudad. Ellos se arrepintieron de su actuar, y cuando ellos se arrepienten, Dios detiene el castigo. Y Dios salva a esta gran ciudad para su propia gloria y despliega toda su misericordia como parte de su amor. Dice Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar.
dijo el Señor. La misericordia de Dios siempre será parte de nuestra vida, porque somos sus hijos. Y Él nos quiere dar nuevas oportunidades. Él nos ama entrañablemente. Dice Jeremías, nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas cada mañana. Es el Dios de la misericordia. Y voy a concluir. El Señor quiere bendecirnos, quiere bendecir nuestra vida, quiere darnos oportunidades nuevas, quiere restaurarnos, quiere darnos una oportunidad a partir de un nuevo comienzo en cero. Ven a Jesús, ven a Jesucristo ahora y comenzarás de cero. Y entonces podrás contemplar los milagros de Dios y podrás vivir en tu propia vida la misericordia de Dios. Y un día le verás cara a cara y tendrás vida eterna. Perdón de pecados es el Dios de las oportunidades. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos ver en la vida de Jonás lo grande que eres tú, Señor. Y que a pesar de las fallas de Jonás, Señor, tú le diste oportunidad vez tras vez, como lo has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande. Gracias porque nuestra posición en Cristo Jesús nos da la oportunidad, Señor, de contemplar tus milagros, de contemplar y vivir en nosotros mismos tu misericordia, tu amor completo, Señor. Gracias porque en Jonás podemos identificarnos, Señor, nosotros. Porque Él falló una y otra vez como lo hacemos nosotros, Señor. Pero también te damos gracias porque nuestro Jonás, el lado contrario de Jonás, nuestro Cristo, sí fue obediente al mandato, Señor. Sí fue obediente y no estimó el ser igual a ti como cosa a que aferrarse y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vino a esta tierra, Señor, a abrazarnos, a perdonarnos, a sanarnos, a sufrir y a pagar por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos una nueva oportunidad, Señor. Nosotros que estábamos condenados, tú nos has dado una oportunidad en nuestro Cristo, en nuestro Salvador, Señor. Bendícenos, Señor. Y danos una oportunidad a aquellos que la necesitemos ahora, Señor. Si es en la cuestión espiritual, si es en algún otro ámbito, Señor, danos una oportunidad, Señor, para glorificar tu nombre, para enderezar nuestra vida, para enderezar nuestro camino y vivir para tu gloria. Bendice a todos aquellos que se han arrepentido y que nos hemos arrepentido de lo que hemos fallado, Señor. Y gracias por esas oportunidades y esas misericordias que son nuevas cada mañana. A tu nombre sea la gloria, Señor. Despídenos ahora con tu bendición. Que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
y la comunión y el poder de tu Santo Espíritu sea con cada uno de tus hijos, con tu iglesia, Señor, ahora y siempre. Amén.